Bueno, antes de empezar a tejer quería comentaros un poco sobre la prenda. Esta prenda la he tejido en un punto inglés, en una lana 100 acrílico muy suave y muy esponjosa y muy ligera. Entonces he utilizado la talla de la prenda, es una S y una M. Lo mismo se lo puede poner una talla que otra. He utilizado la aguja de 9 milímetros para el cuerpo y de 6 milímetros para el cuello y para los puños. Entonces, la particularidad de esta prenda es que si os fijáis, no tiene costuras aquí. El cuello continúa hacia abajo y esto hace que le dé un aspecto muy limpio y muy pulido. Y aquí dentro, la tira que va por la cremallera también es continua, no tiene costuras, de manera que una vez puesta, cuando la llevas abierta, esto se ve completamente limpio. Entonces quería comentaros esto primero, porque la técnica que he usado es muy fácil y sin embargo luego ha quedado muy bien. Entonces, bueno, creo que no me dejo nada por comentaros, lo único que luego a continuación tendréis la tabla de medidas una vez ya vaporizada la prenda y bueno, vamos a empezar. Bueno, mirad, este trabajo lo vamos a hacer con esta lana. Yo la utilizo mucho porque es una lana muy gustosa y muy esponjosita y muy económica. Es la melisa gruesa, entonces tiene unos 100 gramos el ovillo y 115 metros más o menos. Es un 100 acrílico y las instrucciones de lavado las podéis ver aquí. Entonces está recomendada para una aguja de 5,5 más o menos, pero bueno, nosotros vamos a trabajarla con la aguja del 9 y en los puños con la aguja del 6. Entonces, como veréis, una vez tejida esta lana queda maravillosa, queda perfecta, no tienes sensación de que pese y queda muy suave. Cuando le das vapor, además, pierde el apresto y queda muy vaporosa. Entonces yo es una lana que os la recomiendo. Así que vamos a empezar. Bueno, mirad, antes de empezar a tejer la prenda, os quería enseñar esta pequeña muestra, que es la técnica que vamos a usar para tejer. Vamos a hacer puntos bajos y puntos rasos. Ya está, no vamos a hacer ningún tipo de punto más. Entonces, la técnica que vamos a usar para toda la prenda, salvo que os diga lo contrario, es para los puntos rasos, siempre vamos a trabajar por la hebra trasera, ¿vale? De las dos hebras, tenemos que trabajar siempre por la de atrás. Siempre, durante toda la prenda. Esta hebra de atrás, y cuando llegamos a los puntos bajos también cambiamos de aguja y trabajamos siempre la hebra de detrás. Entonces os lo quería especificar primero para que lo tengáis claro para tejer
toda la masa de la prenda. Entonces, dicho esto, ya vamos a ello. Bueno, mirad, esta es la pieza de la espalda que vamos a hacer. Es un rectángulo sin ningún misterio, con filas de subida y de bajada. Y ahora os digo cuántas columnas, porque aunque luego os iré detallando las filas, también en este tipo de prenda me gusta hablar de columnas. Bueno, yo siempre me pongo el marcador por el derecho, y entonces poniendo por el derecho la pieza, tenemos que tener 30 columnas, incluyendo esta primera fila de cadenitas y esta última. Si las contamos, serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 y 30. Entonces vamos a empezar a tejer la espalda. Para la espalda vamos a hacer 71 cadenas, 70 más una de subida. Entonces 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70 y 71. Y entonces ahora, en la siguiente fila, la fila 2, vamos a volver por la ondita esta de detrás. Ahí es donde tenemos que meter el crochet. ¿Vale? Entonces, cogemos la primera y hacemos puntos rasos. Así por las 70 cadenitas de detrás. Bueno, ya hemos hecho toda la fila 2, hemos hecho todos los puntos, que son 70 puntos rasos por la cadenita de detrás. ¿Vale? Es la única fila donde trabajamos la cadena de detrás. Entonces, a partir de ahora, vamos a hacer puntos bajos en toda la espalda. Y vamos a ir haciendo filas, 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 de subida y de bajada, de subida y de bajada. Entonces, vamos a hacer una fila de muestra, que hacemos una cadena para subir, no nos cuenta como punto, y ya vamos a trabajar siempre esta hebra de detrás, esta hebra, o sea, de las dos que tenemos aquí, siempre vamos a trabajar esta durante todo el proceso de la prenda, es un falso punto inglés. Entonces hacemos el primer punto bajo y ya os marcáis siempre el primero para no perderos, el primero y el último. Entonces ya vais haciendo, en esta primera fila cuesta un poquito más, luego ya es mucho más fácil. Vais haciendo puntos bajos por la hebra de atrás, por toda la fila, hasta tener los 70. ¿Vale? Entonces hacemos los 70 puntos y nos vemos en el otro extremo. Bueno, ya hemos hecho los 70 puntos bajos por toda la línea. Entonces aquí yo ya en este punto, porque como esto va a ser un rectángulo y es fácil luego liarse, poneros alguna cosa para saber que esto es la parte de abajo de la prenda. Esto será el hombro, la parte del hombro, y esta será la parte de abajo. Os comento esto porque luego, ahora lo veréis un poquito más claro cuando subamos la siguiente fila, aquí hay un derecho y un revés, y hay que tener claro cuál es el derecho y el revés, y solo lo podéis tener claro cuando sabéis dónde tenéis la parte de abajo y dónde tenéis la parte de arriba. Entonces ahora vamos a hacer
Hemos hecho la fila 3, hemos hecho la primera de cadenas, la segunda por detrás, ahora hemos hecho la tercera y vamos a hacer la cuarta. La cuarta exactamente igual. Subimos una cadena, giramos el tejido y empezamos a hacer puntos bajos por la cadenita de atrás, por la cadenita esta de atrás vamos a trabajar toda la prenda. Entonces seguimos haciendo puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Cada X filas ir contando que tengáis los 70 y no se os haya olvidado ninguno. Bueno, mirad, ya hemos acabado la fila 4 y como veis es muy fácil. O sea, ahora a partir de aquí vamos a hacer repeticiones de lo que hemos hecho en la fila 3 y en la fila 4. Ahora bajamos desde aquí con una cadenita todos los puntos bajos, los 70 hasta aquí. Luego otra cadenita y subimos los 70 puntos, otra cadenita y bajamos, y así hasta completar el rectángulo de la espalda. Importante, en este punto de la fila 4 que hemos acabado aquí, vamos a poner un marcador aquí para saber que esto es el derecho. Es importante saber todo el rato cuál es el derecho de la prenda, ¿vale? Entonces, que no nos despistemos aquí. Hemos acabado aquí, este es el derecho, y os explico el por qué. Porque las cadenitas, si os fijáis, van en la dirección del hombro. Acordaros que aquí habíamos puesto una marca que será el bajo de la prenda, por lo tanto arriba será el hombro. Entonces las cadenitas tienen que mirar hacia el hombro para que estén rectas. Si le damos la vuelta, si os fijáis, las cadenitas miran hacia abajo. Entonces toda la prenda vamos a ir marcando cada una de las piezas que hacemos donde está el derecho, para luego cuando las juntemos unas con otras que quede todo bien alineado. Entonces aquí marcaros ya el derecho. Bueno, entonces ahora, después de haber aclarado esto y sabiendo que estamos en la fila 4, vais a hacer filas, 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 filas hasta tener 58 filas, ¿vale? 58 filas, todas iguales, de puntos bajos. Cuando tengáis las 58, haréis la número 59, que es la última, pero esa la haremos con puntos rasos, igual que hemos tejido todo por la hebra de atrás, pero con puntos rasos. Entonces, repito, 58 filas en total, contando estas 4 que acabamos de hacer, ¿vale? 58 filas en total de puntos bajos, más la última, que es la número 59, que la haremos con puntos rasos. Cuando tengáis eso, ya tendréis el rectángulo que os he enseñado al principio, y que yo lo que haría es que una vez lo tengáis, comprobéis con la explicación que os he dado yo del rectángulo que lo tenéis todo igual. Entonces, una vez ya tengáis la espalda, pasaremos al delantero 1. Bueno, antes de empezar a tejer el delantero 1, os lo quería enseñar completo para que veáis cómo va a ser. Esto es el cuerpo. Aquí está la abertura del bolsillo. Esto es la parte del cuello que vamos a hacer. Y esto de aquí es la tapeta que después tapará toda la cremallera. Cuando doblemos el cuello, toda esta tapeta será la que por dentro tape la cremallera que vendrá aquí. Por eso la tejemos a continuación, para tener costuras limpias, sin cortes en ningún sitio. Entonces vamos a empezar ya a tejer el delantero.
Bueno, mirad, para que entendáis lo que vamos a tejer ahora, os estoy enseñando un poco. Esta pieza larga es la pieza que va a tapar la cremallera cuando esté puesta. Esto de aquí es el cuello, que luego se doblará. Y todo esto de aquí es el largo del cuerpo. Entonces, para que veáis más o menos ahora esto, vendría, imaginaros que esto es el delantero izquierdo, o bueno, el delantero 1. Entonces esto, cuando esté hecho, esto será el exterior del delantero y este será el interior. De manera que esto vendrá aquí dentro la cremallera, esto la tapará de una manera limpia, sin costuras, y por aquí será el interior. ¿Vale? Entonces quería explicaros un poco el porqué, para que entendáis por qué lo estamos tejiendo así. Bueno, vamos a empezar haciendo la suma de todas las cadenas que necesitamos para la tapeta de la cremallera, para el cuerpo y para el cuello. Entonces esto nos da 156 cadenas más una de subida. Entonces vamos a subir las 157 cadenas flojitas. Ya tenemos las 157 cadenas. Es una tira bien larga. Entonces ahora vamos a hacer puntos rasos, pero por la ondita esta de atrás, por esta ondita. ¿Vale? Entonces vamos a la primera. Y hacemos punto raso. Así. Por toda la fila hasta tener las 157 cadenas. Bueno, hemos acabado la fila 2. Hemos hecho puntos rasos por la cadenita de detrás. Entonces ahora una cadena y vamos a empezar a hacer los puntos rasos para la tapeta de la cremallera. Entonces vamos a hacer 70 puntos rasos. Esto será para la tapeta. Entonces vamos a hacer 70 y nos vemos en ese punto. 67, 68, 69 y 70. Ya tenemos los 70 puntos rasos para la tapeta. Y vamos a marcar este último punto, para saber que aquí acaba la tapeta. Entonces ahora vamos a seguir con otros 16 puntos rasos para el cuello. 2, 3, así hasta 16. Ya tenemos los 16 para el cuello y también vamos a poner en el último un marcador. Y ahora nos quedan 70 puntos bajos que serán para el cuerpo. Aquí ya no hacemos puntos rasos, hacemos puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así hasta el final, que tendríais que tener 70. Mirad, ya hemos acabado los 70 aquí
Y con esto hemos acabado la fila 3. Entonces, para la fila 4, subimos cadena, giramos y volvemos a bajar 70 puntos bajos hasta el marcador que hemos puesto para la parte del cuello. Entonces bajamos 70 puntos. Seguimos en la fila 4, ya hemos subido los 70 puntos bajos. Entonces aquí en el 70 nos ponemos el marcador y ahora hacemos los 16 puntos rasos del cuello, pero ya no seguiremos tejiendo la tapeta, solamente vamos a hacer los 16 puntos rasos del cuello. 3, 4, así hasta 16. Bueno, ya hemos acabado la fila 4 con los 16 puntos rasos del cuello. Aquí ya no vamos a continuar por la tapeta, la vamos a olvidar. Entonces ahora ya hacemos una cadena, giramos y bajamos los 16 puntos rasos del cuello. Así hasta 16. Cuando tengamos los 16 puntos rasos, pasaremos a los 70 puntos bajos para el cuerpo. 1, 2, 3, 4 y así hasta 70. Hemos acabado la fila 5 con los 70 puntos bajos y ahora, igual que hemos hecho antes, ya vamos a hacer una cadena. Vamos a empezar la fila 6 y subimos 70 puntos bajos otra vez. ¿Vale? Vamos a hacer 70 puntos bajos otra vez. Ya hemos hecho los 70 puntos bajos y ahora nos queda hacer los 16 puntos rasos del cuello hasta el marcador. Y así hasta 16. Bueno, ya hemos hecho los 16. Hemos acabado la fila 6. Entonces en este punto lo que tendréis que hacer es marcaros justo aquí el derecho de la prenda. En cualquier punto de aquí para no perderos, para saber que el derecho está aquí y el revés es el otro lado. Entonces cuando acabéis la fila 6 os ponéis el marcador. Entonces ahora ya vamos a ignorar, vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho, los 70 puntos bajos, más los 16 de subida, de bajada, de subida y de bajada. Porque mirad, aquí ya es la continuidad del cuello. Cuando nosotros ponemos esto así, juntamos el inicio del cuello con el final, la tapeta nos quedará por detrás para tapar la cremallera, ¿lo veis? Esto es el delante. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es seguir haciendo filas de 16 puntos rasos, 70 puntos bajos y luego de subida, luego de bajada y así. Y ahora os digo hasta qué fila. Vale, tenéis que seguir haciendo esto hasta la fila 13. ¿Vale? La fila 13, ahí nos paramos para continuar en la 14, porque la 14 es donde nos pararemos de hacer el cuello y solamente continuaremos con los hombros.
Bueno, nos hemos quedado en la fila 13, ¿vale? Entonces, la fila 13 es donde vamos a parar de subir el cuello y continuaremos tejiendo el hombro. O sea, en la fila 14. La fila 14, que es la que haremos ahora a continuación, subiremos desde abajo, nos quedaremos aquí, marcaremos donde más tarde continuará el cuello, pero no ahora, lo dejaremos marcado, y continuaremos tejiendo todo el hombro hacia la manga. Fijaros que en este momento tenemos, esto no lo contaremos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas completas, ¿vale? Para que os guiéis un poquito. Mirad, hemos subido toda la fila 14 hacia arriba, entonces tenemos que acabar los 70 puntos bajos que corresponden al cuerpo. Aquí tenemos el último punto bajo y ya no vamos a subir hacia arriba, pero sí vamos a dejar un marcador en el punto donde más adelante tendremos que continuar, ¿vale? O sea, si ahora hubiéramos continuado aquí subiendo el cuello, lo que vamos a hacer es marcar ese punto con un marcador fijo para cuando más adelante vayamos a continuar el cuello. Y entonces ahora hacemos una cadena, volteamos y empezamos a bajar normalmente los puntos bajos del cuerpo. Siempre ponemos el marcador en la primera y así vamos a continuar a partir de este punto haciendo bajadas y subidas solo para la parte del hombro, ¿vale? ¿Os fijáis ahora? Ya tenemos esta parte del cuello, hemos marcado aquí y ahora vamos a continuar bajando y subiendo hasta tener lo que necesitamos para el hombro, que ahora mismo os lo diré. Bueno, mirad, hemos seguido haciendo filas, ¿vale? Fijaros aquí, hemos continuado haciendo todo esto. Entonces hemos seguido haciendo filas y hemos acabado en la 21 abajo. Os recomiendo que os marquéis la parte de abajo y la parte de arriba y el derecho. Yo me pongo siempre un marcador en el derecho de la prenda y otro marcador en lo que será la parte de abajo, aunque está claro que es la de abajo, pero por si acaso. Entonces nos hemos quedado en la fila 20, hemos acabado la fila 21 en la parte de abajo. Entonces la siguiente, que es la 22, es donde vamos a hacer la abertura del bolsillo. Entonces vamos a subir 16 puntos bajos. Así hasta 16. Vale. Cuando tengáis los 16 puntos bajos, haremos uno más, que este es el anclaje del bolsillo. Nos cuenta como anclaje del bolsillo. Y ahora vamos a hacer 13 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Esta va a ser la abertura del bolsillo. Entonces ahora tenemos que saltar 13 puntos y en el número 14 hacemos el otro anclaje. Mirad, yo ya me he puesto un marcador en el primer anclaje. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13, y en el 14, que es donde he puesto ese marcador, en el 14 hacemos
el punto bajo de anclaje. Y esta es la abertura del bolsillo. Y ahora continuamos hasta arriba, hasta aquí, normalmente haciendo los puntos que nos faltan. Mirad, ya he hecho los puntos que me faltaban, que son un total de 39. Os aconsejo que contéis toda esta fila y que os cercioréis de que tenéis 70 puntos. Vale, ahora empezamos la fila 23 haciendo los 39 puntos bajos hasta llegar a la abertura del bolsillo. ¿Vale? Vamos a hacer los 39. Hemos hecho los 39 hasta llegar justo a la abertura del bolsillo. Entonces aquí vamos a continuar haciendo los puntos bajos. Aquí en el de anclaje hacemos uno y os aconsejo que os pongáis siempre el marcador en el de anclaje para no despistarnos. Y ahora aquí en las cadenas tenéis que ponerlas rectas, ¿vale? Que sigan la línea de lo que estamos haciendo y ir haciendo puntos bajos en cada una. No os olvidéis ninguna, porque es fácil que cuando estéis haciendo esto se esconda alguna. Entonces yo os aconsejo que luego las contéis para cercioraros de que tenéis las 13 y no os habéis dejado ninguna. Entonces vais haciendo toda la línea y cuando lleguéis aquí continuáis. Cuando hayáis hecho toda la fila, volver a contar que tengáis los 70 puntos. Bueno, hemos acabado la fila 23, ya hemos contado que tengamos los 70 puntos, no nos hayamos olvidado ninguno. Pero si os fijáis, cuando le deis la vuelta del derecho, este es el delantero así, el cuello está aquí. Aquí está la paqueta. Entonces si os fijáis, cuando veáis el delantero de frente, esto va a quedar así. Entonces si os sirve de guía, por el derecho contáis, no contéis esta primera no, contad las columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenéis que tener 10 columnas. Bueno, ya hemos hecho la fila 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. ¿Vale? Hemos acabado el delantero en la fila 31 y lo acabamos abajo, no arriba. Aquí tenemos el cuello, el hombro. Entonces, por si os habéis despistado con las filas, tenéis que tener, contando esta primera fila de cadenas, tenéis que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y esta de aquí 16. ¿Vale? Para que no tengamos, a veces con las filas, como hay tantas filas, podéis liaros. Entonces yo prefiero enseñaros columnas que podéis parar el vídeo y mirarlo bien, de que no os hayáis despistado, las que tenéis en el cuello, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y aquí en el hombro os tiene que haber quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todo esto visto de frente, ¿eh? Entonces ya hemos acabado el delantero 1 y ahora vamos a por el delantero 2. Por cierto, como hemos acabado aquí abajo y luego todo este lateral habrá que coserlo a la espalda, dejar una buena hebra, ¿vale? Contar
todo el largo de la prenda 2 veces y dejáis esa hebra y cortáis. Bueno, vamos a empezar a tejer el delantero 2, que aunque se teje de la misma manera, luego vais a ver que no es exactamente de la misma manera. Entonces vamos a hacer 70 cadenas para el cuerpo. Aquí no vamos a tejer cuello ni tapeta de cremallera por el momento. Entonces vamos a subir 70 cadenas más una de subida. Tenemos las 70, nos falta una, y ahora, igual que hemos hecho en la espalda, vamos a tejer por el garbancito este de atrás, ¿vale? Y ahí vamos a hacer 70 puntos rasos. Hacemos el primero, colocamos el marcador en la hebra interior para la vuelta y vamos haciendo los 70 puntos rasos hasta llegar al final. Vale, ya tenemos la fila 2 hecha con los 70 puntos rasos por la hebra de atrás. Entonces ahora vamos a hacer la fila 3 con la cadena de subida y ya vamos a empezar a hacer puntos bajos. Hacemos el primero, marcamos la hebra interior para la vuelta y hacemos 70 puntos bajos hasta llegar al final de la fila 3. ¿Vale? Entonces, ahora se trata de ir haciendo filas de bajada y de subida, de bajada y de subida con puntos bajos, siempre poniendo el primer marcador. Entonces ahora a continuación estamos en la fila 3, entonces os voy a decir cuántas filas tenéis que hacer, igual que esta. Bueno, antes de deciros las filas que vamos a hacer, cuando acabemos la fila 3, que la acabamos aquí, los 70 puntos, vamos a marcar cuál va a ser el derecho de la prenda, que va a ser este mismo, o sea, tal como hemos tejido y acabado aquí. Nos vamos a poner un marcador aquí para saber todo el rato que este es el lado derecho del delantero. Y luego vamos a poner otro aquí abajo para saber qué es la parte de abajo de la prenda. Esta será... Uy, se me ha caído. Esta será la parte del hombro y esta será la parte de abajo. Entonces es importante que nos marquemos esto antes de continuar. Y ahora os diré cuántas filas vamos a hacer de más. Esta es la 3. Bueno, mirad, hemos continuado haciendo filas. Entonces hemos hecho la 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y en la 11 hemos acabado arriba. Acordaros que tenemos marcada la parte de abajo, tenemos marcado el lado derecho y hemos acabado arriba. Entonces ahora vamos a empezar la fila 12, que es la que haremos la abertura del bolsillo. Vale, empezaremos la fila 12 y vamos a hacer de bajada 39 puntos bajos más 1 de anclaje, o sea 40 de anclaje del bolsillo, Entonces subimos la cadena y bajamos los 39 más 1, que son 40. Ya hemos hecho los 40 puntos y ahora vamos a hacer 13 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
Entonces, igual que hemos hecho en el otro delantero, tenemos que saltar aquí 13 puntos. Cuidado que el primero ya está cogido, ¿vale? 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. Entonces en el 14 ya unimos y hacemos nuestro punto bajo. Y ahora nos queda hacer los 16 que nos faltan para llegar a la parte de abajo. Entonces, una vez hayáis hecho estos que faltan, tenéis que ver y contar que tengáis en total 70. Vale, ya hemos hecho toda la fila 12, hemos hecho la abertura y hemos hecho los puntos que quedaban. Ahora se trata de ir haciendo lo de siempre. Filas de arriba a abajo y de abajo a arriba, en punto bajo, hasta llegar a un punto donde pararemos. No completaremos este delantero entero en este momento, porque luego retomaremos el otro delantero, cerraremos, haremos el cuello y luego el cuello habrá un momento dado que lo juntaremos con este delantero de aquí y lo anclaremos, lo juntaremos y luego terminaremos, ¿vale? Entonces ahora vamos a seguir haciendo las filas, que os diré cuántas. Ya sabéis que cuando lleguemos aquí a la abertura del cuello tenéis que seguir la línea, ¿vale? No cojáis la cadena que no es, tenéis que seguir la misma línea y no olvidar ningún punto. Cuando acabéis la fila, volver a contar que tengáis 70. De esta manera, si contáis que tenéis 70, no os perderéis. Entonces ahora vamos a seguir haciendo filas. Os voy a decir cuántas. Ahora mismo estamos en la 13. Bueno, ya tengo las filas de continuación. Habíamos acabado en la 13. Entonces hemos hecho la 14, la 15, la 16, la 17, la 18 y la 19. Entonces la 19 la acabamos arriba, ¿vale? El delantero 2 continuará más adelante, pero ahora tenemos que pararlo aquí. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que retomar el delantero 1, empezar a hacer el cuello uniéndolo a la espalda, luego cuando lleguemos al delantero 2 lo uniremos aquí y continuaremos bajando todo el resto del delantero 2 que nos queda para conseguir tener ese cuello limpio, sin costuras y bueno, una manera de tejer mucho más pulida y mucho más limpia. Entonces ahora el delantero vamos a cortar la hebra y lo dejamos aparcado. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, primero vamos a coger el delantero 1, que ya lo teníamos tejido, y lo vamos a unir al trozo de espalda, para de esta manera poder continuar después con el cuello. Entonces, importante, la espalda, el derecho lo tenéis que tener por fuera, y este es el interior de la prenda. Entonces, tenéis que tener el revés a la vista y el delantero todo lo contrario, el derecho, ¿vale? El derecho es tenemos aquí el marcador y así es como tenemos que alinear la espalda con el delantero. Entonces, para poder coser tenemos que girar, o sea, ponernos del revés toda la prenda, ¿vale?
Entonces, ahora tendríamos la prenda del revés para poder coser todo esto de aquí. Sobre todo no os liéis en este momento porque es importante. Entonces vamos a colocarnos todo esto para coser. Bueno, mirad, esto es importante. Cuando nosotros cosemos aquí, la parte vista de la prenda va a ser esta, con lo cual tenemos que alinear esta columna con esta columna con esta con esta, para que así cuando ya le demos la vuelta se vea perfectamente alineado. No os confundáis y estéis mirando este lado, porque si alineáis mirando este lado, ¿veis? Por aquí parece que esté en un sitio, pero por aquí está más desplazado. Entonces, si os guiáis por aquí, vais mal. Tenéis que mirar siempre esto, que esta línea se alinee con esta de aquí. No miréis por este lado, miráis por dentro. Bueno, entonces aquí vamos a cortar una hebra que sea el doble, más o menos, de lo que vamos a coser, de lo que ocupa el hombro. Y vamos a enhebrar. Entonces, como os he dicho, tenemos que alinear muy bien las columnas. Bueno, para empezar vamos a tener en cuenta, tenemos aquí delante la espalda, que esto ya es una primera columna. Esta ya es una primera y la vamos a alinear con esta primera de aquí, ¿vale? Luego la segunda vendrá aquí, pero esta primera ya nos cuenta como una. Entonces, lo que tenemos que hacer para que nos quede bien alineado es siempre meter la aguja en la misma línea. Dejamos un trocito y ya lo atacaremos después. Y esto vamos a asegurarlo. ¿Vale? Entonces sacamos aquí y ahora vamos a buscar, no mirando aquí, sino mirando aquí, la primera hebra que tenemos y unimos. Y ahora volvemos al mismo punto. Ahora está un poco lioso, pero bueno. Ahora vamos aquí al centro, en el centro de las dos columnas, y buscamos el otro centro aquí. Perdón, está aquí. ¿Ves? Tenemos aquí la primera columna y esta es la segunda. Pues buscamos el centro y ahora buscamos la segunda columna que nos acaba aquí y aquí buscamos la segunda columna, que es esta, justo ahí en la línea. Unimos. Ahora buscamos aquí el centro y ahora buscamos el centro de aquí y unimos. Ya veis que estoy haciendo de aquí para allá, de aquí para allá, así. La tercera línea es esta de aquí y ahora buscamos de aquí donde acaba esta línea. Y así. Ahora buscamos el centro y aquí buscamos también el centro. Y así es como lo tenéis que ir uniendo, Buscar la línea donde acaba y buscáis la línea donde acaba. Será la única manera de que os quede bien alineado
una vez esté cosido. Bueno, mirad, hemos unido todo esto, entonces para que veáis claro hasta dónde hay que unir, voy a poner del derecho, ¿vale? Entonces aquí tenemos, fijaros, este es el delantero, esta es la espalda. Como veis han quedado perfectamente alineados, o casi lo máximo posible de bien. Entonces hemos cerrado, visto así por el derecho, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta antes de la 10, hasta la mitad, ¿vale? Porque la 10, aquí, acordaros que este es el marcador que pusimos para continuar con el cuello, ¿os acordáis? Entonces ahora haremos aquí la continuación del cuello y seguiremos uniendo con la espalda, pero esta unión que estamos haciendo ahora tenemos que alinear 2, 4, 6, 8, 9 y medio. La 10, que es esta, ya no hace falta que la unamos aquí, porque ahora lo haremos cuando hagamos el cuello, ¿vale? 2, 4, 6, 8, 9 y medio. Y esto es lo que tenéis que hacer. Entonces ahora, antes de continuar con el cuello, si queréis podéis asegurar un poquito. Veis que aquí han quedado estos huequecitos. Pues ahora lo que podéis hacer es aquí por dentro ir asegurando un poquito mejor para que quede cerradito, ir cogiendo una hebra de cada lado. Ahora ya no cal que vayáis mirando las líneas ni nada de eso, simplemente es cerrarlo bien para que luego no se nos abra ni se nos vean agujeritos ni nada de eso. Entonces lo cerráis bien hasta el final. Bueno, ya hemos cosido todo esto por dentro, como os he dicho, ha quedado bien. Entonces ahora nos vamos a situar en el cuello y en la marca que habíamos puesto, no esta, estos son los marcadores que me voy poniendo yo por aquí. Esta es la que habíamos puesto para continuar el cuello hacia arriba. Entonces tenemos que situarnos así, porque la dirección que vamos a tomar es hacia arriba, hacia el final del cuello. Entonces metemos el crochet y una hebra, dejarla larguita para luego esconderla. Entonces hacemos una cadena, que nos sirve como primer punto. Por lo tanto, este marcador lo quitamos ya y lo ponemos en la que acabamos de hacer. Y ya tenemos uno. Y ahora seguimos con los 16 que tiene el cuello. 3, 4, 5, 6, 7, así hasta aquí arriba, hasta los 16. Ya tenemos los 16, entonces como hemos hecho siempre, hacemos una cadena, giramos y hacemos los 16 de bajada. ¿Vale? Así hasta llegar abajo. Mirad, hemos bajado los 15. Ya llegamos al marcador que habíamos puesto antes como primer punto y hacemos, a ver si lo enganchamos bien por su sitio, bueno, 16, muy bien. Entonces ahora nos encontramos
Si os fijáis, con la costura del hombro, ¿vale? Aquí tenemos la parte del delantero y aquí tenemos la parte de la espalda. Entonces lo que vamos a hacer, a partir de ahora vamos a unir con 2 puntos rasos cada vez. Entonces vamos a hacer un punto raso aquí y otro punto raso aquí, para luego volver hacia arriba. Entonces cogemos aquí, antes de la costura, en un punto que veáis, tampoco hace falta que sea exactamente uno, en el que veáis que podéis meter la aguja, y otro punto del otro lado. Hacéis 2 puntos rasos, ¿vale? Estos agujeritos no os preocupéis porque luego los atacaremos. Entonces ahora giráis, y ahora que ya empezamos las uniones, saltamos los 2 puntos rasos que hemos hecho ahora de unión, este y este, a ver si os lo enseño bien, este y este los saltamos y vamos al primero del cuello de los 16 y hacemos 1. Este es el primero de los 16, lo marcamos para no despistarnos y volvemos a subir. 2, 3, 4, 5 y así hasta arriba, hasta los 16. Ya hemos llegado arriba con los 16 y volvemos a hacer lo mismo. Cadena, giramos y bajamos otra vez los 16 puntos rasos del cuello. ¿Vale? Llevamos 4, bajamos los 16. Bueno, ya hemos bajado los 15, nos falta el último, que es el 16. Por eso lo tenéis que ir marcando, porque si no es fácil despistarse con el último. Aparte que tiene tendencia a esconderse. Yo lo que hago a veces es encontrarlo con otra aguja. Lo busco con la otra aguja. Es este, lo estiro un poquito y así luego lo encuentro más fácil. Hacemos el 16. ¿Vale? Como veréis, no se nota absolutamente nada porque hemos seguido haciendo lo que le tocaba. Entonces ahora ya entramos, ya hemos sobrepasado el hombro y ahora lo que tenemos que hacer es los 2 puntos rasos que vamos a anclar. Vamos a hacer siempre 2 por cada tramo, o sea, aquí 2, 1, 2, aquí 2, aquí 2, aquí 2, aquí 2. Entonces lo que tenéis que hacer, por ejemplo, yo ahora estoy en este, yo me guío por la columnita esta donde están las cadenas, pues aquí voy a hacer 2. Luego cuando salte a esta de aquí, haré otros 2. Entonces ahora voy a hacer aquí 1 y justo aquí en la línea voy a hacer otro. ¿Vale? Ya los tengo los 2, entonces giro, salto los 2 que he hecho, este y este, y paso al primero del cuello, al primero de los 16, como hemos hecho antes. Lo marco para que no se me esconda como me ha pasado antes y volvemos a subir otra vez los 16 puntos hacia arriba. O sea, es ir subiendo y bajando. Al bajar anclamos con 2 puntos rasos, subimos, volvemos a bajar, anclamos, ¿vale? O fijamos, como le llaméis. En cada sitio se le dice de una manera. Entonces vamos a subir y bajar otra vez
para ver otro ejemplo. Bueno, ya hemos bajado los 16. Aquí he tenido que hacer un nudito porque me he quedado sin hilo. Procurar que cuando os pase eso, calcular que luego cuando dobléis el cuello, que los nuditos os queden por dentro, ¿vale? Entonces, lo que os explicaba. Ahora tenemos el siguiente tramo. Pues vamos a poner un punto raso aquí y otro aquí. ¿Vale? Entonces, si puede ser, mejor pillemos, en vez de solo una hebra, no sé si se ve bien aquí, pillemos dos mejor para que quede mejor anclado y hacemos un punto raso y otro, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Entonces estos dos ya nos cubren. Vamos a ver si os lo puedo enseñar bien. Estos dos ya nos cubre toda esta columna. Entonces nada, volvemos a girar, saltamos los dos que hemos hecho, este y este, y vamos, bueno, no la voy a sacar, la voy a dejar así, ahí. Ya cogemos la primera cadena del cuello, la marcamos para la vuelta y ya subimos los 16 puntos otra vez. Y esto es lo que hay que ir haciendo a lo largo de todo el cuello. Y ahora os diré a dónde tenéis que parar. Bueno, mirad, os explico un poquito, antes de seguir. Lo que hemos hecho es, si os fijáis, hemos cosido el hombro, hemos empezado a subir y bajar, cogiendo los anclajes de la espalda. ¿Veis? Aquí ya tenemos los primeros anclajes, ¿vale? Porque luego el cuello, cuando haya acabado con la tapeta de la cremallera y demás, será así, ¿vale? Entonces, ¿yo qué he hecho? Primero he marcado el centro de la espalda, que viene desde aquí hasta aquí. Si contamos, perdón, si no se ve muy bien, si contamos esta primera ristra de cadenas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, porque la espalda en total tiene 30. Entonces, para seguir respetando lo que hemos hecho en este hombro, hemos puesto un marcador aquí, que es donde cuando acabemos de unir todo el cuello así, acabaremos aquí y nos uniremos al delantero 2. Entonces, lo que tenéis que hacer es poneros aquí, en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en el 10, os ponéis un marcador. Y entonces ahora continuáis tejiendo todo el cuello como os he explicado, arriba para abajo con los anclajes y demás, y justo antes de llegar aquí, justo antes os paráis, porque ahí es cuando uniremos el otro delantero y continuaremos haciendo lo que queda. Bueno, ya hemos unido todo el cuello, ¿vale? Todo esto es la parte de la espalda, que nos ha quedado muy bien, todo unido. Entonces ahora tenemos hecho todo esto y hemos llegado, vamos a recordar lo que os había comentado. Teníamos la espalda, habíamos puesto vamos a contar por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en el 10 habíamos puesto este marcador. Vale, entonces hemos tejido por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hemos llegado justo aquí al marcador
justo antes, ¿vale? Justo antes yo he hecho mi última unión. Imaginaros que esta columna es la 10, ¿vale? Entonces yo justo antes he unido mi último punto. He subido y me he quedado aquí arriba. Entonces hay que quedarse aquí arriba porque cuando volvamos a bajar, ya bajaremos para unirnos al otro delantero, ¿vale? Entonces os comento. Ahora aquí, este es el delantero 2 que tejimos ya. Por el lado, tenemos que buscar el lado bueno, el derecho, que es este. Y entonces ahora tenemos que coser de la misma manera que hemos hecho aquí, alineando la espalda y el delantero. Tenemos que coser esto con esto y acabar justo aquí en el marcador, porque cuando bajemos, bajaremos ya directos para continuar. Bajaremos por aquí y ya uniremos directamente a esta parte para continuar acabando todo el trozo de delantero que nos falta aquí, que será como este, ¿vale? Supongo que se entiende bien. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, hemos parado aquí arriba y vamos a coser por el revés, lo mismo que hemos hecho antes, por la parte del revés, alineando bien todo esto de aquí hasta justo donde está el marcador. Entonces ahora fijaros que cuando le damos la vuelta para coser del revés, ¿vale? Esta hebra que nos habíamos guardado cuando hemos acabado el delantero, esta misma hebra es la que nos va a servir, esta misma hebra la vamos a utilizar para coser a la parte de aquí. Entonces enhebramos y vamos a alinear bien. Entonces vamos a alinear ya con esta línea donde tenemos el marcador, justo ahí. Metemos la aguja y ya podemos empezar a alinear. Tenemos esta, ahora nos vamos, la siguiente es esta, pues nos venimos al medio y aquí por la parte vista nos venimos, esta es la que hemos hecho, pues nos venimos, esta es la siguiente, nos venimos al medio. Muy bien, ahora miramos, esta es la siguiente, metemos y aquí buscamos la siguiente y esto es lo que vamos a hacer hasta llegar al final. Bueno, ¿veis? Ya lo hemos cosido todo hasta este punto que os he dicho y luego lo he rematado bien para que no haya agujeritos. Entonces ahora del derecho, como veis, queda muy bien alineado y entonces ya nada, ahora ya podremos bajar desde el cuello, conectar y continuar haciendo el otro delantero.
Bueno, ahora es el momento ya de bajar por el cuello y conectar con el delantero, ¿vale? Una vez hemos tejido esto, entonces vamos a empezar bajando los 16 puntos rasos. Vamos a bajar los 16 puntos, 2, 3, 4 y así hasta llegar abajo. Bueno, hemos bajado 15, nos falta una, que es esta. Vale, entonces ahora vamos a marcar aquí para cuando subamos saber que el cuello empieza aquí. Y ahora tenemos que fijarnos, ¿veis? Este es el delantero y nos quedamos aquí. Entonces esto es la costura del hombro. Esta es nuestro primer punto del delantero. Entonces ahora, como si hubiéramos venido de abajo, tenemos que conectar con ese primer punto por la hebra de atrás, como hacemos siempre, y hacemos nuestro primer punto abajo. Luego ya seguimos el segundo, tercero y vamos bajando por el delantero. Nuestros 70 puntos. Entonces de esta manera conectaremos el cuello con el delantero. Y ahora voy a retroceder y voy a apretar un poco más este primer punto. Pero eso es lo que tenemos que hacer. 16 cadenas, conectamos con el delantero y empezamos a bajar los 70 puntos. Bueno, ya hemos llegado abajo, hemos hecho los 70 puntos. Cercioraros de que tenéis los 70, los contáis. Entonces un comentario antes de continuar. Cuando hemos hecho el delantero este y lo hemos apartado, nos habíamos quedado en la fila 19, ¿vale? Entonces ahora al hacer toda esta fila que estamos haciendo ahora, estamos en la fila 20 porque estamos continuando el delantero. Lo digo para que ahora, cuando vayamos tejiendo el resto y yo os voy diciendo en qué fila nos encontramos, tengáis clara la fila y no se lleve error. Entonces ahora hemos acabado la fila 20. Ahora vamos a empezar la 21 subiendo como siempre los 70 puntos bajos más los 16 del cuello, ¿vale? Y ahora vais a ver cómo continúa toda esa conexión con el cuello, que queda perfecta, sin costuras y sin nada. Entonces ahora subimos los 70 puntos bajos y cuando lleguemos al cuello lo vemos. Bueno, ya hemos subido los 70 puntos bajos y hemos llegado a nuestra primera cadenita, bueno, a nuestro primer marcador que pusimos en la primera cadena de el cuello. Entonces nada, ahora bueno, no lo sacamos, yo prefiero meterlo directamente. Cogemos esta cadena y hacemos nuestro primer punto raso del cuello. Ponemos el marcador para después, para saber que ahí acaba el cuello, y continuamos hacia arriba haciendo los puntos rasos del cuello, los 16. Y ahora ya simplemente es ir subiendo y bajando haciendo esto, los 16 puntos del cuello más los 70 puntos bajos del cuerpo cuando toque, hasta que os diga. Yo ahora estamos haciendo la fila 21, Entonces
Y ahora voy a continuar subiendo y bajando hasta llegar a lo que será la tapeta, lo mismo que habíamos hecho en el otro delantero para tapar la cremallera, lo tenemos que hacer en este. Entonces voy a ir haciendo filas hasta llegar a ese punto. Cuando llegue a ese punto me paro y os digo cuántas filas he hecho. Bueno, habíamos acabado la fila 21, entonces ahora he hecho la 22, la 23, la 24, la 25, la 26, la 27 y la 28. Y la 28 la he acabado en la parte de abajo. ¿Vale? Ya tenemos hecho todo este espacio hasta abajo. Entonces ahora en la fila 29 que vamos a empezar ahora es ya la que vamos a hacer la tapeta de la cremallera igual que hicimos en el otro delantero. Entonces empezaremos abajo subiendo la cadena y subiendo los 70 puntos bajos para el cuerpo, ¿vale? Entonces empezamos a subir nuestros 70 puntos bajos. Cuando tengamos los 70 lo vemos. Mirad, ya hemos hecho los 70 puntos de subida, entonces ahora aquí nos vamos a poner en el último, en el número 70, un marcador para saber que aquí acaba los puntos bajos del cuerpo. Y ahora vamos a continuar haciendo los 16 puntos rasos del cuello. ¿Vale? Hacemos los 16 hasta arriba. Hemos hecho los 16 puntos del cuello y ahora ya empezamos la tapeta. Entonces vamos a hacer 70 cadenas más una. No las hagáis apretadas, hacerlas normalitas. Entonces hacemos un total de 71. Vamos a poner aquí donde acabamos el cuello, en el último del cuello. Vamos a poner un marcador también para no perdernos. Mirad, ya tenemos las 70 cadenas más una que nos falta de subida. Entonces ahora no vamos a hacer un poquito diferente la tira para que nos quede casi igual que esta y no nos quede más gordita. Entonces, en vez de ir a las cadenas de atrás o a la cadena trasera como hacemos siempre, no, vamos a coger el punto entero. Sin movernos de aquí, cogemos el punto entero y hacemos punto deslizado. Ponemos la cadena, el marcador para no perdernos. Y así vamos a hacer los 70 puntos rasos, pero cogiendo todo el punto entero. ¿Vale? Entonces ahora, cuando hayamos hecho estos 70, vemos cómo seguimos. Bueno, mirad, ya hemos bajado todos los puntos rasos, cogiendo todo el punto. En total hemos bajado los 70 que necesitamos para la tapeta y hemos llegado hasta el cuello. Entonces ahora en el último punto poneros un marcador para saber que es el último. Y ahora empezamos a bajar. Aquí tenemos el primer punto del cuello, entonces ya metemos ahí el primer punto raso normal por la hebra de atrás, como hacemos siempre. Y ahora podemos bajar los 16 puntos rasos del cuello, como hacemos siempre. ¿Vale? Entonces tenemos 3, cuando tengamos 16 lo vemos.
Ya tenemos los 16 del cuello, hemos llegado al marcador y entonces ahí ahora empezamos los 70 puntos bajos para el cuerpo. Ponemos el primero y ya podemos bajar los 70 puntos bajos como hacemos siempre. Así que vamos a hacer los 70 y esta fila que estamos haciendo es la 30. Lo digo porque no sé si antes lo había dicho, lo digo ahora. Es la fila número 30. Bueno, ya hemos acabado la fila 30, hemos llegado abajo del todo con los 70 puntos bajos y ahora vamos a hacer la última fila de este delantero, que es la fila 31. Entonces simplemente vamos a girar, vamos a subir primero los 70 puntos bajos y luego ya en el cuello y en la tapeta haremos puntos rasos. Bueno, ya hemos hecho todos los puntos bajos más los 16 puntos rasos del cuello y ahora ya simplemente en la tapeta lo que tenemos que hacer es en esta hebra exterior, vamos a ver en esta de aquí, ¿vale? Tenemos esto siguiendo la línea, la misma línea que seguimos desde el cuello, hacemos puntos rasos hasta llegar arriba y con esto la tapeta estará terminada, ¿vale? Y nos quedará prácticamente igual que la primera. Tener en cuenta que este tipo de punto inglés se teje siempre en una dirección y es imposible que quede igual un lado que otro, pero intentamos hacerlo lo más parecido posible para que no se note. Entonces vamos a hacer toda la tapeta y ahí al final acabamos. Bueno, mirad, ya hemos acabado los dos delanteros. Comprobar que os ha quedado la misma cantidad de columnas aquí que aquí. Como veis, lo que va a ser el cierre, la última columna, ha quedado prácticamente igual, lo único que aquí las cadenas van hacia abajo y aquí van hacia arriba, pero eso no se puede evitar y aparte queda bonito cuando quede cerrado. Y las dos tiras de la tapeta también quedan prácticamente iguales. Entonces con esto hemos sacado el delantero y pasaremos a las mangas.